La PlayStation es una consola de sobremesa de 32 bits fabricada por Sony. Dicha consola hace parte de la quinta generación de videojuegos y tuvo como principales rivales a la Nintendo 64 y a la Sega Saturn. Este será un viaje al pasado, donde en esta ocasión hablaré sobre esta maravillosa consola, que sé que muchos de la audiencia recordarán con mucho cariño y nostalgia. Una consola que sin duda debe estar en el Olimpo de los videojuegos en mi opinión. Así que sin más preámbulos, comencemos. Una de las curiosidades que ya muchos hoy en día conocerán es que Nintendo es indirectamente responsable de la creación de la PlayStation. En 1988, Sony y Nintendo estaban trabajando conjuntamente en una consola de Super Nintendo, la cual iba a poseer unidad de CD-ROM. Durante más de una década, las consolas habían utilizado cartuchos que contenían los juegos, los cuales tenían puntos negativos, ya que su espacio de almacenamiento era poco y además su fabricación era costosa. El CD-ROM era el que podía revolucionar la industria de los videojuegos, debido a que su costo era bajo y poseía 700 MB de almacenamiento. Sin embargo, ocurrió un hecho que cambió la historia de los videojuegos, ya que Nintendo cometió uno de sus grandes errores: abandonar a Sony y optar por Philips para desarrollar un lector de CD-ROM. Este fue un gran golpe para Sony, pues se quedó sin apoyo y con una consola a medio diseñar. Sony no podía vender la consola recién presentada, ya que la tecnología interna de esta pertenecía a Nintendo. Ken Kutaragi, quien fuera el director ejecutivo en ese entonces de Sony, reveló que había estado trabajando en un desarrollo propio de lector de CD, acoplado a una consola con un chip 3D, y que podrían crear una consola propia. Al principio los directivos de Sony rechazaron la oferta, ya que no deseaban que la compañía entrara en el mundo de los videojuegos, dominado en ese entonces por Nintendo. Pero entonces prevaleció el concepto de honor, tan arraigado en la cultura japonesa. Después de que Nintendo tirara a Sony a la basura, estos últimos, para defender el honor de la compañía, tenían que lanzar su propia consola. Ken Kutaragi, considerado el padre de las consolas PlayStation, aprovechó lo que había aprendido en el proyecto conjunto con Nintendo, y así fue que el 3 de diciembre de 1994 se puso a la venta en Japón la primera consola desarrollada por Sony, la PlayStation, equipada con una CPU RISC de 32 bits a 33.9 MHz, 2 MB de memoria y una resolución de pantalla de 256 x 224 píxeles, con modos limitados que subían a los 640 x 480 píxeles. La PlayStation, también llamada PS1 o PSX, planteaba una doble revolución: añadía un lector de CD-ROM y un chip gráfico 3D. Era la primera consola de la era moderna. Gracias a su capacidad para generar gráficos 3D y los 700 MB de almacenamiento que permite un CD-ROM, permitió a los desarrolladores añadir voces y secuencias cinematográficas a los videojuegos. Los primeros títulos de la consola, como Ridge Racer, Tekken o Wipeout, causaron un gran impacto. Una de sus rivales, la Sega Saturn, poseía una tecnología similar. Sin embargo, el error de Sega fue que sus juegos eran casi todos arcades de las recreativas y de temática japonesa. La consola de Sony triunfó porque, a pesar de que poseía varios juegos con temática japonesa, estos poseían temáticas que interesaron en el mundo occidental, junto a títulos desarrollados en países como los Estados Unidos, Francia o el Reino Unido. Así, en 1996 se estrenó Tomb Raider, cuyo juego salió en una época donde el protagonismo de los videojuegos era dominado por hombres. De hecho, la única excepción que recuerdo es Metroid, donde Samus Aran es mujer. Además de que salió otro gran título, considerado el padre del género survival horror, Resident Evil. En 1997 salió un videojuego del cual Nintendo estaría arrepentido durante mucho tiempo por haber perdido su exclusividad, pues este cambió para siempre la narrativa y la experiencia cinemática en los videojuegos, además de poseer una maravillosa trama. Este juego es nada más y nada menos que Final Fantasy VII. Nintendo en ese entonces poseía la exclusividad de los Final Fantasy, hasta el 6, el cual fue un gran éxito en la Super Nintendo. Sin embargo, Squaresoft en ese entonces vio que lo que tenía pensado era imposible de plasmar en los cartuchos de la Nintendo 64 por su baja capacidad, por lo que decidió irse con Sony, aprovechando la capacidad de almacenamiento de los CD-ROM. PlayStation arrasó en esta generación debido a que su competencia era pequeña en comparación con ellos. La Sega Saturn poseía un catálogo pequeño,
y Nintendo 64 se veía limitada por el uso de cartuchos. Sin embargo, de esta consola recordamos grandes juegos como GoldenEye, Super Smash Bros., Star Fox, Super Mario 64, Pokémon Stadium, la saga de Mario Party, Zelda Ocarina of Time y Zelda Majora, entre otros. Sin embargo, es recordada por 20 o 30 títulos, la mayoría de sus propios personajes, mientras que el catálogo de PlayStation era más amplio, ya que muchos desarrolladores optaron por aprovechar las capacidades del CD-ROM. Por ejemplo, en 1998 aparece Gran Turismo, el primer simulador de conducción realista para consolas. En 1999 aparece otro gran título. Konami decidió lanzar Metal Gear Solid para la PlayStation, una aventura que puso de moda el sigilo. Además, en ese año también salió Medal of Honor, que traía a las consolas los shooters bélicos en primera persona de los computadores. En general, la PlayStation vendió 102.49 millones de consolas, siendo la primera de la historia en vender más de 100 millones de unidades en todo el mundo, mientras que Nintendo 64 vendió aproximadamente 33 millones de unidades y Sega Saturn vendió 9.26 millones de unidades. Sin duda, una paliza en términos comerciales. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado esta pequeña historia sobre el origen de una de las consolas de videojuegos más grandes de la historia. Sin duda la PlayStation es recordada por muchas personas con un gran cariño y aprecio. Espero que les haya gustado el video. Chao y pásenla bien.